Hola chicos, ¿cómo están? Quise hacer este breve paréntesis porque algunos han tenido, me han dicho que tienen algunas dudas sobre las variables. Entonces, voy a trabajar un poquito esto para que quedemos claros en eso y no haya ninguna duda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra variable. Cuando nosotros hablamos de variable en investigación, estamos hablando de atributos de los fenómenos. Una variable, entonces, es un atributo que posee un fenómeno. En este caso, un constructo teórico, tal y como lo hemos venido definiendo. Y la característica de la variable fundamentalmente es que cambia. O sea, es un atributo que cambia. Y ese cambio podemos medirlo directamente o medirlo indirectamente, bajo algún parámetro o unidad de medición, directa o indirectamente. ¿Qué significa que un atributo pueda medirse directamente? Vamos a poner, por ejemplo, una variable como la altura. Esa variable tiene una unidad de medición concreta. Podríamos hablar decímetros, centímetros, metros. Entonces, con respecto a la altura, tenemos una unidad de medición directa, es decir, yo puedo ir directamente y con ese patrón de medición hacer ese acercamiento y ver cómo cambia la altura del fenómeno que estoy considerando. Pero hay algunos fenómenos que yo no puedo medir directamente porque no tengo una unidad de medición específica. Por ejemplo, belleza. ¿Puede cambiar la belleza de una persona a otra? Y la respuesta es sí. Existen un conjunto de patrones culturales, estéticos, etcétera. Lo que yo no tengo es una unidad de medida directa de la belleza. Entonces a la belleza puedo acercarme indirectamente. Podría acercarme a la belleza mediante variables que pueden reflejar patrones numéricos. O podría acercarme a la medición de la belleza con patrones no numéricos. Pero nunca voy a tener una unidad de medición directa de ese atributo denominado belleza. Entonces, ese es un primer elemento, o sea, eso tiene que quedar claro. Cuando nosotros trabajamos variables, estamos hablando de atributos que poseen los fenómenos y que cambian. Ahora, vamos a establecer algunas clasificaciones de las variables. Las variables primero se clasifican a partir de esta caracterización que he dado en variables cuantitativas y variables cualitativas. Las primeras son aquellas que tienen una unidad directa de medición que se expresa en un número, tal y como vimos en el caso de la altura. Las variables cualitativas refieren a fenómenos que no pueden medirse directamente, para lo cual yo necesito generar una forma de acercamiento indirecta. Esa sería la primera clasificación. Entonces teníamos el ejemplo de altura y belleza. Existe otra clasificación de las variables que son variables de naturaleza nominal y variables de naturaleza ordinal. Entonces, una variable nominal es aquella que establece la existencia de un cambio en un fenómeno pero ese cambio no da una idea de superioridad jerárquica.
Es decir, un sujeto no va a ser superior a otro porque presente más o menos de esa característica. Voy a ejemplificarlo. Por ejemplo, uno sabe que el lugar de procedencia de una persona puede cambiar. Entonces, ese cambio no lo podemos medir directamente. No hay una unidad de medición directa para saber de qué lugar es una persona y de qué lugar es otra. Entonces, estamos ante la presencia de una variable de naturaleza cualitativa. Establezcamos por un momento que uno de los casos es de Limón y otro de los casos es de Punta Arenas. Entonces, básicamente aquí lo que estoy diciendo es que hay dos personas de lugares distintos, pero ninguna de esas dos personas es superior a la otra por el lugar en el que vive. Entonces, aquí estaríamos hablando de las variables nominales. El otro tipo de variables, las variables ordinales, son aquellas variables que igualmente evidencian un cambio en un fenómeno X, pero ese cambio en ese fenómeno sí me establece una idea de superioridad jerárquica. Por ejemplo, vamos a trabajar con una variable como grado académico. Entonces, tengo dos personas igualmente. Una que tiene primaria incompleta y otra que tiene un postdoctorado. Aquí sí podemos decir que la persona que tiene primaria incompleta presenta una relación de subordinación a aquella que tiene un postdoctorado. No es que la relación de subordinación o superioridad jerárquica se dé porque uno sea mejor que otro, simplemente el que tiene un postdoctorado tiene más años de estudios, tiene más información posiblemente y tiene mayor preparación en una determinada área. Y por supuesto tiene más títulos. Entonces, aquí tenemos una variable de naturaleza cualitativa pero ordinal. ¿Ok? Entonces, estas son las variables básicas que yo les estoy pidiendo para clasificación, que puedan saber esas cosas. Y en el caso, quiero prestar atención al caso de las escalas con las que estamos trabajando. Las escalas casi siempre estamos hablando de variables cualitativas en el instrumento, pero pueden ser ordinales o pueden ser nominales. ¿Cuándo la escala será nominal? Por ejemplo, cuando trabajamos con formato Likert, que hablamos de completamente en desacuerdo, neutral, de acuerdo, completamente de acuerdo. Aquí estamos hablando de una escala, la vamos a manejar luego, ustedes van a ver más tarde en SPSS, como una escala, como una variable cuantitativa, aunque estamos midiendo eventualmente un fenómeno cualitativo, y lo vamos a manejar como una escala nominal. Pero si yo trabajo otra escala, voy a poner otro tipo de escala, por ejemplo, yo tengo una del instrumento que les puse, completamente insuficiente, moderado,